quiero más. Aproveche mientras hacemos esto, salude a los hermanos que no ha saludado, un momento ya. Listo. Ya sabemos quién están dentro de los nuevos integrantes del equipo de alabanza. Bueno, listo. ¿Ya? Listo. Bueno, qué hermoso tiempo de alabanza. ¿Quién quiere más? Amén. Queremos más. ¿Dónde está Helber? ¿Qué se me hizo Helber? Aquí está. Más de su Santo Espíritu, más de conocerlo a Él, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. O sea, tenemos que ser una iglesia que anhele más, porque el Señor no es escaso y cuando nosotros le anhelamos y le deseamos, Él se manifiesta. Qué hermosa alabanza, y mientras adorábamos, a veces estamos en los atrios, el Señor quiere llevarnos a la recámara, a lo íntimo, al lugar secreto, y yo sentía eso como quien sigue detrás al Señor porque Él nos quiere llevar a la recámara. Entonces anhelemos más, más de su presencia, más intimidad con el Señor. Em, Terminamos hace 8 días con la prédica de volvernos a apasionar por Dios, volver al primer amor, como una serie, pero un hermano de la iglesia me decía en estos días algo que me dejó pensando y es muy bonito. O sea, cada prédica veámosla como una carta de parte de Dios, algo que Dios nos está diciendo, y es una conversación donde Él nos sigue hablando, nos sigue revelando. O sea, terminamos esa serie, más no significa que todo lo que nos ha venido hablando no es necesario para lo que Dios nos va a seguir hablando en este tiempo. Hoy vamos a iniciar un tiempo para hablar sobre el propósito de Dios. ¿Qué habla la Biblia? ¿Qué nos quiere revelar el Señor acerca del propósito de Dios? Vamos a estar compartiendo durante varios sábados acerca de este tema, y como les decía, no es que se desligue, sino que al contrario se va dando uno cuenta que el Señor sigue sumando, sumando y sumando para enseñarnos. Quiero que vayamos a Romanos 8 y voy a empezar con Romanos 8:28, pero para poder entender y degustar este pasaje es muy importante ubicarnos en el contexto de todo Romanos 8. Entonces, ¿qué dice Romanos 8:28? Se los voy a leer primero en la Reina Valera. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿lo tienen? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que lo veamos en la NTV. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Y en esta versión, en la PDT, que me gusta bastante, dice: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Y me gustó mucho la alabanza con la que iniciamos hoy, porque es parte de todo lo que vamos a hablar. En medio de las dificultades, de las pruebas, de los procesos en el que nos veamos nosotros envueltos, el Señor nos repite esta verdad, y es que vamos a ver a quién está dirigida esta promesa tan alentadora, para quién es, porque no es para todas las personas. Y fuera de contexto nosotros escuchamos allá afuera que la gente la usa, le pasó algo y la gente utiliza versículos, pero fuera de contexto no van a traer esa bendición a nuestras vidas que Dios estaba prometiendo en esta palabra. Entonces vemos en las tres versiones que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, que Dios hace que todo lo que pase coopere para bien, pero nuevamente de aquellos que le aman, y que toda situación obre para bien
¿Alineado con qué? Hay una segunda parte, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, como les decía, a veces escuchamos que dice, no, pasó esto, no todas las cosas ayudan a bien. No, la palabra dice, y es muy importante como empieza, así como cuando encontramos en la palabra de Dios, y entonces, de cierto, inicia este pasaje diciendo, y sabemos. Entonces nos debemos preguntar qué es lo que sabemos. Por eso les digo que aunque está al final, en la parte final de este capítulo, en el versículo 28, es muy importante ubicarnos en Romanos 8, en todo Romanos 8. Y sabemos que Dios hace, es Dios el que hace, no son las situaciones, es Dios el que permite que las cosas sobren para bien, pero hay varios elementos en esa promesa, de los que le aman y de los que son llamados conforme al propósito de Dios. Vamos a ver a qué se refiere. Entonces les decía que esta promesa es dada en un contexto específico, y es el contexto de Romanos 8, donde habla de la vida en el Espíritu. Si vemos en Romanos 8, en unas versiones se llama viviendo en el Espíritu, o sea que esta promesa no es para los que viven en la carne, esta promesa no es para los que no le han entregado la vida a Cristo, esta promesa es para los hijos de Dios que están rendidos al Señor. Dice en una versión, esta promesa es para los que le pertenecen. ¿Usted le pertenece? Si usted está seguro de que le pertenece, esta promesa es para usted. Si usted no está seguro, está a tiempo de entregarle su vida a Cristo, porque entonces esta promesa y todo lo que Dios nos habla en la palabra es para usted también. Dice, si nos vamos, quiero que nos ubiquemos en todo el contexto de Romanos 8 para entender realmente de qué nos está hablando Dios con esta promesa acerca del propósito y de que todo coopera para bien. Entonces vamos a ver que cuando empezamos en Romanos 8, desde el inicio, les decía que en muchas de las versiones se llama viviendo en el Espíritu, nos dice que las personas que pueden disfrutar de esta promesa son aquellas que ya no viven conforme a la carne, sino que ahora viven conforme al Espíritu. Y me gusta porque la palabra nos dice que ahora andemos, o sea, avancemos, caminemos, prosigamos, pero en el Espíritu, ya no en la carne. Dice que esta promesa es para los que tienen una vida marcada por la obediencia al Espíritu Santo, o sea, no por la obediencia a la carne. Y miren cómo va sumando todo lo que Dios nos ha venido enseñando. O sea que esta promesa de que las cosas Dios permita que ayuden para bien, para que sean conforme al propósito al cual hemos sido llamados, necesita de una vida en obediencia, ya no a la carne, sino al Espíritu. Andar en el Espíritu significa que el curso de nuestra vida, que la dirección, que el progreso de nuestra vida está determinado y dirigido por el Espíritu Santo. Para eso, y lo hablábamos hoy en nuestro módulo de Teleios, necesitamos conocerlo, porque ¿cómo vamos a permitir y confiar en que nos dirija aquel que no conocemos? Y en la adoración muy hermoso el Señor nos hablaba de eso, o sea, necesitamos conocerte. Pero yo decía ahorita, ¿dónde está Helber? Necesitamos conocerte. Si no conocemos al Espíritu Santo, no vamos a poder andar en el Espíritu, porque no le vamos a permitir a Él lo que dice aquí que es andar, que es que el curso de nuestra vida, el progreso y la dirección hacia dónde vamos, esté guiada y dirigida solo por Él, lo cual implica obediencia, porque cuando yo cedo el control de mi vida, cuando yo cedo mis decisiones a Dios, yo estoy diciéndole, confío en ti y creo que tus planes y tus propósitos son mejores que los míos. Y lo vamos a ver al final de la prédica. Dios quiere que sea el Espíritu el que gobierne nuestra carne. Y Helber lo decía hace un momento, nosotros necesitamos permitir que Él crezca para que nosotros menguemos. O sea, la carne, yo me acuerdo en unos bautizos que Helber predicó sobre hacer morir, ¿por qué? Por el Espíritu. O sea, yo no voy a matar mi carne porque yo dije lo voy a hacer, no, es por el Espíritu. Si yo permito que el Espíritu Santo sea avivado en mí, que el Espíritu Santo sea el que gobierne, direccione para dónde yo me voy a mover, guíe, como nos decía aquí, y nos marque el curso y el paso, me detengo, avanzo, espero. O sea, si yo tengo una vida gobernada así, yo voy a hacer morir por el Espíritu las obras de la carne, porque ahora mi obediencia no va a estar a la carne, sino al Espíritu. Estamos en el contexto, ¿no? De cómo nos da esta promesa.
es para las personas que ya no piensan en la carne. ¿A qué se refiere eso? Una manera fácil de nosotros poder determinar si estamos caminando en el espíritu o estamos caminando bajo el dominio de la carne es ver en qué estamos pensando. Y seguimos hilando con lo que Dios nos viene hablando. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué es lo que gobierna nuestra mente? ¿Cuáles son nuestras estructuras mentales? La mente es el campo de batalla entre la carne y el espíritu. Es aquí donde somos atacados, donde viene la desconfianza, donde vienen los pensamientos para hacernos creer o dudar, creer que nosotros podemos y dudar de que podemos entregarle la dirección, podemos entregar el control a Dios de esa situación que estamos viviendo. En muchas circunstancias decimos, pero ¿y si yo no hago? No estamos hablando de ser negligentes o perezosos, pero hay muchas circunstancias, si escuchamos lo que les decía, la dirección, el curso, la guía del Espíritu Santo en ese caminar, en que nos va a decir, como nos ha dicho en algunos momentos, a través de la palabra, y nos da el versículo donde le pedía al pueblo que simplemente estuviera quieto y viera ¿qué? La gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, pero nuestra mente que viene a trabajar, pero ¿y si usted no hace? ¿Quién va a hacer por usted? Y si usted no trabaja, ¿quién va a trabajar por usted? No estoy hablando, les repito, de negligencia, pero hay circunstancias en que el Señor nos dice, espera y ve mi gloria, tú ora, tú ponte de rodillas, y queremos salir a hacer, y queremos salir a solucionar, y el Espíritu Santo nos dice, tú solo ora, hoy vas a orar. A eso me refiero cuando estamos hablando de permitirle esa dirección al Espíritu Santo. ¿En qué estamos pensando? Eso va a medir si estamos caminando en la carne o en el espíritu. ¿Qué piensa nuestra mente? ¿En qué está ocupada? Si entendemos que ese es nuestro campo de batalla, como hemos venido hablando, vamos a estar orando y pidiéndole a Dios, renueva mi mente. Y cada vez que venga un pensamiento que sabemos que no está alineado a la palabra de Dios, debemos pedirle al Espíritu Santo, renueva mi mente, renueva mis pensamientos, derriba las fortalezas mentales en las cuales yo justifico mis pecados. Nosotros como cristianos tenemos autoridad para vivir en el Espíritu. Y estamos, o sea, estoy haciendo como un trasegar por el capítulo 8 de Romanos. Nosotros tenemos esa autoridad para vivir en el Espíritu, porque es ahora el Espíritu Santo el que vive en nosotros. Y la Biblia dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ahora habita en ustedes y en mí, los que hemos nacido de nuevo. Por eso, lo más importante en este tiempo es asegurarnos, vuelvo y les digo, ¿le pertenecen a Cristo? ¿Le pertenezco a Cristo? Esa es nuestra mayor inquietud en este momento, asegurarnos de que le pertenecemos a Él. Porque si le pertenecemos, ¿cómo decimos nosotros? Que Él es ¿quién? El Señor. Y si Él es el Señor, ¿qué dice la palabra? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi obediencia? Él es el Señor. Y si Él es el Señor, nosotros le hemos entregado y cedido el control total de nuestras vidas. Entonces la pregunta es, si esto es para los que vivimos en el Espíritu, ¿estamos viviendo en el Espíritu? Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo, ¿qué es? Son las arras de la promesa de la redención. O sea, casi nada, el mismo Dios Espíritu mora en nosotros como arras de la promesa. Dice, ¿cómo sé que tengo al Espíritu? El Espíritu nos lleva a Jesús. Y eso lo hablábamos también hoy. El Espíritu nos da testimonio de Cristo. El Espíritu nos permite, nos revela conocer al Padre. En el mismo Romanos 8 vemos que dice que Él nos permite conocer al Padre y que da testimonio de que somos sus hijos. O sea, así es como nosotros podemos empezar a constatar, yo tengo el Espíritu, me está llevando a Jesús, me está poniendo ese deseo de yo honrar y agradar al Señor. ¿Me está conduciendo a parecerme más a Jesús? ¿Pone ese deseo de querer ser como Él? ¿Está obrando en mi corazón para restaurarlo, para sanarlo, para transformarlo? Son preguntas que tenemos que hacérnoslas para confrontarnos. Uno, si el Espíritu Santo está en nosotros, o sea, si hemos nacido de nuevo. Y dos, si le estamos dando esa libertad al Espíritu Santo. Porque entonces esa promesa solo va a ser para los que vivimos y andamos en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu significa vivir como un hijo de Dios, y este elemento es muy importante porque para entender Romanos 8:28 tenemos que entender que ahí el apóstol Pablo estaba teniendo una revelación para entregar esta promesa de parte de Dios a los hijos. O sea, vivir en el Espíritu es vivir como un hijo de Dios.
La palabra lo dice, Romanos 8 tiene una riqueza, una profundidad. Yo decía, Dios mío, uno abre una rendijita al estudiar la palabra y se abre un mar, una inmensidad para poder estudiar un versículo, nada más mirando el contexto. No hemos llegado a entender lo que Dios nos está hablando, pero es tan importante el contexto. En ese mismo Romanos 8 habla de que todos los que somos hijos de Dios, dice que somos ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo. O sea, que los que vivimos en el Espíritu, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, solo somos los hijos de Dios. O sea, nadie más puede ser guiado por el Espíritu de Dios si no es hijo de Dios. ¿Y cuáles entonces otras preguntas que quiero que vayan quedando? Estamos invitando a que traigamos cuaderno, tomemos notas, volvamos a decirle, Señor, quiero más de tu palabra, más de tu revelación. Otras palabras, preguntas para que nos confrontemos si somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Entonces, como les decía hace un rato, nos guía con dirección, o sea, la dirección, si estamos hablando en lo natural, izquierda, derecha, o sea, hacia dónde debo virar, hacia dónde debo seguir. Nos guía bajo un gobierno de autoridad, donde Él es el que gobierna y nosotros nos sometemos. ¿Hacia dónde nos está guiando el Espíritu Santo? Pregúntese, ¿hacia dónde? ¿Nos está guiando a Cristo? O sea, si el Espíritu Santo está en nosotros, todas estas preguntas nos llevan a confrontarnos si le estamos permitiendo su guía. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? Nos guía al arrepentimiento. Recuerden que Él es el que convence de pecado. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos guía a pensar menos en nosotros y a pensar más en Jesús. Reflexionemos en eso. Cuando el Espíritu Santo tiene total libertad en nosotros, nuestros pensamientos cada vez son menos en nosotros y más en el Señor y en las cosas que a Él le agradan. Nos guía a la verdad, nos guía al amor, nos guía al perdón, nos guía a la santidad, que lo hemos venido hablando, y nos guía a servirle, nos guía a ser útiles, a ser instrumentos útiles en sus manos. Miren, es la vida en el Espíritu, el vivir en el Espíritu, el que nos habilita y tiene que ver, les repito, con la alabanza de hoy, para entender y soportar los padecimientos, las pruebas, las dificultades. Romanos 8:28 no está dado, como muchos creen, para decir que es para algo mejor, que ayudan a bien porque están asociando la prosperidad a un mejor estatus, a una mejor economía, a una mejor situación. No, Romanos 8:28 está dado en un contexto de que yo pongo mis ojos en la gloria venidera, en que paso todos estos padecimientos, pero entendiendo que hay algo mucho más grande y majestuoso que es el Señor. O sea, no podemos pasar la vida cristiana con los ojos puestos en las circunstancias, porque entonces no hay esperanza. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, en la gloria, dice también este capítulo, que ha de manifestarse. Y también en la riqueza de Romanos 8, como siempre les invito, y es nuestra decisión personal, pero cada semana lean y profundicen ese pasaje, leámoslo, profundicen, porque la riqueza de este pasaje es tremenda en Romanos 8, para ir llegando a entender Romanos 8:28. Romanos 8 nos dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar porque no sabemos cómo orar. Usted y yo no sabemos cómo orar, no sabemos. Vamos a pedir por una situación y quizás queremos pedir por vista, pero por vista vamos a estar sesgados de lo que puede pensar nuestra mente. Hoy hablábamos que ni aún teniendo información supuestamente del implicado en la petición de oración, si estamos hablando de orar por alguien, el que todo lo conoce, el que escudriña aún lo profundo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces nos dice que Él sabe cómo orar y nosotros no, pero que Él nos guía y que ora y que aún intercede el Espíritu Santo por nosotros con gemidos indecibles. Y además, lo más hermoso, dice que Él ora como conforme a la voluntad de Dios. Entonces son oraciones efectivas, porque nosotros no tenemos ni idea cuál es la voluntad de Dios en muchas circunstancias en las que estamos orando, pero se nos demanda, de nosotros espera que sí busquemos la voluntad de Dios. O sea, no es una excusa no conocerla, porque el Señor está interesado en revelárnosla a través de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo dice la palabra que nos revela, que conoce primero aún los secretos más profundos de Dios, y nos dice después que Él nos los revela. Entonces,
¿No creen que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Que necesitamos su gobierno, su dirección, su guía. Si Él es el que ora conforme, o sea, nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. O sea, es la intercesión perfecta, porque Él escudriña nuestro corazón, pero conoce cuál es la voluntad de Dios para llevarnos a orar. Y es ahí donde llegamos a Romanos 8:28, a través de todo Romanos 8, viviendo en el Espíritu, sabiendo que ya no vivimos por la carne, sino que ahora nos gobierna el Espíritu de Dios, entendiendo que el Espíritu Santo vive en nosotros y le debemos dar libertad, que Él es el que nos guía a toda verdad, que nos enseña cómo orar. Y también en Romanos 8 dice que nosotros no ponemos la mirada en las circunstancias, sino en la gloria venidera, en lo que ha de manifestarse en el momento en que nuestra redención sea consumada, en que nosotros veamos el fruto de lo que creímos un día en el Señor. Hoy, hace un momento acaba de morir el cuñado ustedes saben que había una persona enferma que estuvo unos días aquí, es el cuñado de la pastora Estela, y falleció hace un momento, para que estemos orando por consolación por su familia, pero él se nos adelantó. O sea, él está experimentando hoy la promesa del Espíritu Santo, porque ya se nos adelantó, fue a la presencia del Señor. Un día nosotros, cuando el Señor venga o mande por nosotros, y cuando Él vuelva, nosotros experimentaremos la gloria total del Señor. Pero mientras tanto, esa es nuestra esperanza. Romanos 8, les repito, no está dado para creer que las circunstancias van a ayudar para que nuestra situación mejore, sino es con una mirada espiritual. Y entendiendo ahora sí, vamos a empezar a mirar por qué dice que conforme a los que son llamados y de acuerdo al propósito. Y hay una revelación muy hermosa en medio de todo esto, y es la soberanía de Dios. Y vamos a verlo, dice, esto es una promesa duradera, ¿no? Y es que Él tiene la capacidad, Dios, de obrar todas las cosas para bien, pero con un propósito, de llevarnos a la gloria. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cuáles creen ustedes que es el propósito de Dios para la vida de nosotros, los creyentes, de los hijos de Dios? ¿Cuál es el propósito? Dime, Polito. La salvación es parte de eso. ¿Cuál es el propósito? Señora, parecernos más a Cristo. Ese es el propósito. Parecernos. Para eso, primero tenemos que ser salvos. Por eso la palabra dice que a los que predestinó, justificó a través de la obra de salvación, pero al final de todo eso justificó, santificó para llevarnos a parecernos a Cristo. Ese es el propósito de Dios, que nos parezcamos a Cristo. Dice, Él tiene la capacidad de obrar todas las cosas para bien y de llevarnos a la glorificación con ese propósito en mente. Y miren que si nosotros tenemos claro que ese es el propósito, vamos a permitir y vamos a cooperar con el Espíritu Santo. Porque si tenemos claro que lo que Dios está buscando es que nos parezcamos al Señor Jesús, y si la palabra de Dios dice que cuando nosotros damos fruto, ¿a quién glorificamos? Al Padre. Dice la palabra que el que da fruto glorifica al Padre. ¿Por qué? Porque los demás están viendo en usted y en mí cuando damos fruto a Cristo. Y están reconociendo a Cristo en medio de nosotros. Y eso los lleva ¿a qué? A buscar a ese Cristo y a reconciliarse con el Padre. Entonces, dice que sabemos que todas las cosas le ayudan a bien. Aquí vemos otro atributo de Dios, del cual nos está hablando, y es su soberanía. Vimos cuando estamos viendo un llamado a la santidad, Dios se ha venido revelando a nuestras vidas. A través de la palabra, Él se revelaba con un atributo y se daba un nombre, ¿verdad? Cuando Él se le reveló en esta semana, alguien me pidió que le compartiera algo y hablamos sobre el Roy, el Dios que me ve, y así se le reveló a Agar. O sea, Dios se revelaba con un atributo de quién era Él, cuáles eran sus características para darse a conocer a su pueblo. Y Él se continúa revelando a nosotros. El Dios que me ve fue en una situación en que Agar, la mamá de Ismael, iba huyendo de su ama, de Sara. Y el ángel del Señor, que se refiere pues a nuestro Señor Jesucristo, el ángel del Señor se le acerca y le dice que para dónde va y que de dónde viene. Ella solo responde la segunda, que viene huyendo de Sara, pero no le dice para dónde va. Y la respuesta
del ángel del Señor es: devuélvete y sométete a autoridad. Eso me dejó pensando tremendamente, porque tiene que ver con todo esto. O sea, si el Espíritu Santo decimos que es el que nos da dirección, nos dice por dónde seguir, en muchas circunstancias nosotros nos salimos del camino porque pretendemos que por ahí es más fácil, o si Él nos envía para allá, nosotros queremos ir hacia el otro lado. Y la respuesta de Dios es: devuélvete a donde yo te puse en el camino y sométete a autoridad. Entonces ella dice: en verdad tú eres el Roy, el Dios que me ve, porque la vio en su necesidad, en su aflicción. Entonces Dios se nos revela con atributos. Hace 15 días nos hablaba de la santidad de Dios, ¿verdad? Del Dios, ¿recuerdan? La trascendencia y la inmanencia, que les decía yo, tan hermoso el Señor. ¿Por qué se nos revela así? Porque el Dios trascendente es el que está por encima de todo lo creado. Y hablábamos de cuando Isaías tuvo la revelación de el Señor en su trono, y cómo nosotros no podemos, había un estudio bíblico, decía entre comillas, domesticar a Dios, en solo hablar del Dios inmanente, o sea, el que está involucrado en la creación, el Dios que es amor, el Dios que nos provee, el Dios que nos cuida, porque eso es minimizar la trascendencia, la santidad, el poderío, el señorío, la majestuosidad, la gloria de Dios. Y cómo en la iglesia actual se ha traído más al Dios inmanente. A todo el mundo se le dice: Dios es amor, Dios provee, sí, Dios es amor, pero hablábamos, no esa reverencia, esa magnificencia que nos produce el simplemente experimentar estar en la presencia de Dios. Pues seguimos, Dios suma una más, y resulta que en este pasaje, y para mí fue una revelación, espero que ustedes la tengan también, y es que yo muchas veces citaba este pasaje porque me gusta mucho, el de Romanos 8:28, pero resulta que ahí Dios se está revelando como el Dios soberano. Y veía que en las versiones antiguas decía: el Dios soberano ha dicho, porque cuando Él daba una palabra, y es muy hermoso, Él decía qué atributo, ¿no? Qué característica. Él decía: y esto lo dice Jehová de los ejércitos, y esto lo hizo, y el Dios soberano ha hablado. Bellísimo, el Dios soberano, el Dios que tiene todo control, el Dios que no se le escapa nada, el Dios que dice que envía la palabra y jamás vuelve vacía, porque cumplirá el propósito para el cual Él la envió. El Dios que tiene control, el Dios que dice que nos conoció aún desde el vientre, ya nuestros el embrión vieron sus ojos. O sea, el Dios todopoderoso, el soberano. Entonces, eso para mí fue una revelación tremenda. Dije: Señor, en medio de esto te estás revelando con una característica más, con un atributo. ¿Y por qué lo está haciendo, iglesia? ¿Por qué lo está haciendo? Preguntémonos. Porque si nosotros conocemos a Dios, y era lo que en el Cántico Nuevo y en la oración, en la adoración, Helber nos estaba guiando, necesitamos conocerlo, porque si lo conocemos vamos a poder confiar, porque si lo conocemos como el Dios soberano, vamos a entender que sí es verdad que a los que amamos a Dios, es decir, a los que le obedecemos, ya vimos que los que amamos a Dios, ¿quiénes somos? Sus hijos, porque somos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, y por lo tanto obedecemos a Dios. Que cuando Pablo se estaba refiriendo a los que aman, está hablando de los hijos y las hijas de Dios. Entonces es el Dios soberano el que está hablando aquí, el que tiene control, aquel Dios que pudo reconocer José. Leía en un comentario bíblico algo muy lindo, porque dice: Dios se tomó 9 capítulos de Génesis para explicar su soberanía en la vida de José. Y yo le dije: sí, yo creo que nada explica mejor la soberanía de Dios que la vida de José, el soñador, José, el que fue primer ministro de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios permitió una serie de circunstancias para ayudar para bien al propósito que tenía sobre la vida de José, ¿verdad? Quien era un hombre que lo amaba, claro, él le había entregado su vida a Dios y él quiso mantenerse en santidad. Y al final de la vida de José, como no sé si es Génesis 40, él cuando ya se encuentra con sus hermanos y ellos le dicen y le piden perdón y están arrepentidos de lo que hicieron, él les dice: tranquilos, todo esto, o sea, ustedes quisieron hacerme mal, pero ¿qué dice él? Pero Dios lo hizo para bien. O sea, eso nos explica la soberanía de Dios. Una cantidad de circunstancias que parecen terribles: vendido como esclavo, intentaron matarlo, lo venden como esclavo,
llega como esclavo a la casa de Potifar, es seducido y como no quiso acceder, entonces es echado a la cárcel, pero donde iba, Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque él estaba siendo partícipe de esta promesa que iba después a dar Pablo explicando la soberanía de Dios. Él tuvo la revelación y entendió, ustedes quisieron hacerme mal con todo eso, pero Dios lo que hizo fue un bien, Él permitió todo esto. Esa es la soberanía de Dios. Cuando nosotros podemos entender, y le pido y oro a Dios que entendamos hoy ese otro atributo de Dios, el Dios soberano, el que tiene control de todo. Hay circunstancias difíciles y recuerdo un sueño que tuvo Polo conmigo, y permítanme que me refiera a mí porque viene a mi mente en este momento, y ella me veía llorando en un parque, ¿verdad? Y yo estaba llorando y afligida por lo que recuerdo, y lo que Polo podía sentir era que toda la aflicción, porque eso nos habla Romanos 8:28, usted está en aflicción, es un hijo de Dios, le pertenece a Cristo, vive en el Espíritu, esta promesa es para usted. ¿Qué dice? Que en ese sueño decía que todas esas aflicciones que habíamos podido pasar era preparación para el llamado, a causa del llamado. Entonces de eso se trata la soberanía de Dios. Hay unas circunstancias que son difíciles, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, la quiebra, o sea, muchas circunstancias, una situación familiar, un hijo que se aparta, pero cuando nosotros entendemos como José al Dios soberano, al Dios que tiene control de todo, que nada se le escapa, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que es trascendente como lo hemos visto, que nos sustenta, que se involucra, pero que tiene control absolutamente de todo, ¿qué producen usted y en mi confianza? Podemos descansar, Señor, si yo estoy siendo guiada por tu Santo Espíritu, esto que tú estás haciendo en mi vida, Señor, sí va a obrar para bien. Entonces muchas circunstancias que nos han sucedido a lo largo de la vida y que naturalmente no encontramos una explicación, el Señor permite que en un momento, por su misericordia, nosotros entendamos que era preparación para algo que Él estaba haciendo con nosotros. ¿No les parece que la vida de José es el claro ejemplo de esto? Al final, el Señor quiso hacer un bien, y el bien no solo bendecía a José, el bien era para salvar a toda una nación, a su pueblo, a Israel, porque, y José lo reconoce, para alimentar a todo este pueblo, para salvar a su descendencia. ¿Cuántas de las circunstancias que usted y yo estamos viviendo no son solo para nosotros hoy día, sino para salvar a nuestras generaciones? Y hoy hablábamos, si nosotros somos una generación dormida como hemos estado, lo que estamos preparando es la tumba de la siguiente generación. Así de claro, iglesia. Si nosotros seguimos dormidos, le estamos preparando la tumba a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque espiritualmente lo que va a pasar con ellos es que van a morir. De manera que tenemos una responsabilidad y una obligación de levantarnos en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser vivificados, para ser avivados, para despertarnos. Yo le preguntaba a una hermana intercesora en Venezuela, hace 20, ¿cuántos años? Ya casi 30 años, ¿hace cuánto se subió Chávez? 99, 26 años, sí, en Venezuela empezó, como 26 años, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, o sea, ¿qué hubiesen hecho diferente? Ustedes como iglesia, porque ella es una mujer intercesora. Y lo primero que me dijo, lo tengo anotado, me dijo, despertarnos. Despertarnos, debimos habernos despertado la iglesia, estábamos dormidos y vino todo eso sobre nuestros hijos. Ella tiene un hijo que le tocó caminar, venirse a pie desde Valencia, caminar todo esto, o sea, y ella decía llorando, despertarnos. Lo que no hicimos, lo primero que no hicimos en Venezuela en la iglesia fue despertarnos. Permitimos que el sueño, que el adormecimiento, que el conformismo nos acomodáramos, y cuando nos dimos cuenta, mire, le estaban preparando ¿qué? La tumba a la siguiente generación. No podemos hacerlo, iglesia. El Señor nos está llamando a despertarnos, a avivarnos, a no seguir como venimos en la hipotermia espiritual que nos compartía el pastor Luis Alberto, sino a despertarnos, a ser despertados, a ser avivados. Quiero hablar de lo que la respuesta de Lenny, el propósito. Entonces decía, ya sabemos, empieza el versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, a los hijos, a los que
le pertenecemos a Cristo, a los que le hemos entregado nuestra vida. Ya sabemos cómo es que hace Él en su soberanía que todo opere para bien, que todo coopere para el bien de los que le aman. Pero entonces viene un elemento: a los que conforme a su propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y es nuestro deber buscar la voluntad de Dios, les decía hace un momento. El propósito de Dios sigue después de Romanos 8:28. En el 29 y el 30, Él revela, dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano, los que estamos aquí somos suyos, Él nos conoció. Dice, y los eligió. ¿Pero para qué los eligió? ¿Para qué nos eligió a usted y a mí? Dice, para llegar a ser como su Hijo. ¿Lo tienen ahí en Romanos 8:29? Dice, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos, o sea, Cristo, el primogénito. Después de haberlos elegido, o sea, nos eligió, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. A mí esto me confrontó como siempre, y yo decía, Señor, tú nos elegiste de antemano para llegar a ser como ¿quién? Como tu Hijo. O sea, mi trabajo, mi propósito en esta tierra, mientras yo camine por aquí, es parecerme más a Cristo. Su propósito es parecerse más a Cristo. Y para eso usted tendrá y yo tendremos que morir a nosotros mismos cada día, y tenemos que permitir que ahora viva en nosotros el Espíritu Santo y sea el que nos gobierne, y que nosotros muramos a nuestros deseos, muramos a nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que nos parezcamos a su Hijo, y resulta que en ese caminar y dar fruto, Dios nos va preparando para el llamado. ¿Por qué? Porque le estamos obedeciendo. Es parecernos a Cristo. Y después de que Él nos llamó, mire, Él nos llama para que nos acerquemos y nos pone en la relación correcta que debemos tener con Él. ¿Para llevarnos a dónde? Para darnos su gloria. ¿No les parece hermoso? El propósito es hacernos como Cristo. Ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Muchos, las preguntas existenciales, ¿no? ¿Para qué? No, el propósito suyo y mío, las cosas de la fe son sencillas, nosotros las complicamos. Son sencillas. El propósito de Dios con usted, conmigo, con nuestros hijos, es parecernos a Cristo. Cuando uno entiende eso, ¿qué pasa? Las decisiones, sus elecciones, su caminar, va a estar enfocado ¿en quién? En Cristo. Va a estar enfocado en que quiero ser como Él. ¿Y cómo somos como Cristo? Dando fruto. No hay otra manera. Esa es la manera de parecernos a Cristo, tener su carácter. ¿Quién produce en nosotros el fruto? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a parecernos a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos va perfeccionando para parecernos a Él. Es el Espíritu Santo el que nos trata, como en Santiago 1:2. A través de las pruebas nos desarrolla paciencia. A través de las pruebas nos desarrolla la fe. A través de las tribulaciones nos lleva a crecer en amor, en perdón, nos lleva a crecer en mansedumbre, en dominio propio. ¿O es que hay otra manera? No se puede. Uno quisiera coger, imponer manos y decir, te impongo gozo. No, hermanos, no. O uno quisiera a los hijos por ósmosis ponerles la Biblia, te doy fe. No. Todo eso es formado a través de las pruebas, de las tribulaciones. O sea, somos probados, somos tratados, pero porque Él quiere desarrollar en nosotros el carácter de su Hijo. ¿No es hermoso? O sea, que Dios, el alfarero, en Pinterest hay una imagen de Jesús con una porcelana muy linda y pegando pedacito por pedacito. Ese somos usted y yo, eso somos. Llegamos a Cristo como rotos, completa. Usted no llegó roto, yo llegué completamente rota, rotos, destruidos. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él es el que venda los corazones quebrantados. Y en ese pasaje, no sé en qué versión, Isaías 60, dice, el Señor soberano. Uy, bellísimo. Lo que estamos hablando hoy, la soberanía de Dios. Dice, el Señor soberano está sobre mí, dice Cristo. ¿Para qué? Dice, porque me ha ungido. Pero ese pasaje, dijo el Señor el día que lo leyó el rollo de Isaías, dice, esto se ha cumplido hoy. Pero resulta que eso se sigue cumpliendo en su vida y en la mía, porque dice que el Señor soberano está sobre usted y sobre mí, y nos ha ungido, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vendar corazones quebrantados, corazones rotos. ¿Para qué? Para declarar apertura de cárceles, porque el
pecado es una cárcel. ¿Para qué? Para declarar libertad, para declarar gozo, porque ¿cuál es? Yo creo que la enfermedad más prominente en este tiempo, las enfermedades mentales, depresión, ansiedad, angustia. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Diciéndonos que nos unge para todo eso, para declarar apertura de cárceles. ¿No les parece maravilloso que Dios se tome todos estos trabajos con ustedes y conmigo para hacernos parecer más a su Hijo? Mire, la soberanía de Dios es tan bella y yo espero y repito que la podamos entender, porque eso nos llevará a entender que el peso de los sufrimientos, de los padecimientos, de las pruebas, de las tribulaciones, es real lo que dice ahí en ese pasaje completo de Romanos 8, no se compara, o sea, lo que vivamos hoy no tiene un punto de comparación con la gloria eterna que habremos de experimentar. Dios dice que nos creó, dice, he creado mi pueblo, mis alabanzas publicarán, ¿no? ¿Para qué nos creó Él? Para alabarle. O sea, cuando hoy adorábamos, yo decía, esto es un atisbo, una minúscula parte de lo que haremos por toda la eternidad. Entonces, realmente esto, la salvación eterna, estar en la presencia de Dios, o sea, es incomparable eso frente a las tribulaciones. ¿Vamos a pasar tribulaciones? Sí. El que diga que no es mentira, porque mucha gente llega a la vida cristiana, se enfrenta al desierto, como veíamos también hoy, y entonces se aparta. Pero tranquilos, el Dios soberano está al control de su vida. El Dios todopoderoso cuida de usted. El Dios santo, el 3 veces santo, está sobre su vida y sobre la mía. Él proveerá. ¿Qué está desarrollando en nosotros? Confianza, dependencia. Está desarrollando el que crezcamos en paciencia, en humildad, en amor, en perdón, en mansedumbre, en dominio propio. O sea, en que desarrollemos el fruto para poder cumplir el propósito que es parecernos más al Señor. Yo quiero leerles este pasaje de Hechos 4 y miremos cómo era la iglesia en Hechos, hablando de la soberanía de Dios y entendiendo que todo lo que Dios permitía era con un propósito, y era hacerlos a ellos como a Cristo, y cuando nos parecemos al Señor, nosotros vamos a tener compasión por las almas, vamos a pensar en la necesidad del hermano. Si nosotros nos parecemos a Cristo, vamos a tener compasión para ver una persona en necesidad, en dolor, en angustia, si necesita una palabra, una provisión. Vamos a entender que Él es el Dios dueño, creador de los cielos y la tierra, que es el Dios soberano. Miren Hechos 4, que es tan precioso. Hechos 4. A ver si llego aquí a Hechos 4. ¿Lo tienen? Ya. Voy a leerlo desde el versículo 8. Dice, mire cómo estaba Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Voy a seguir. ¿Cómo predicó esto Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Dice, voy a avanzar hasta al versículo 16, pero entre el 12 y el 16 dice que los fariseos y los que estaban ahí reconocían el denuedo que había en estos hombres y que ellos eran hombres del pueblo sin educación y reconocían que estaban hablando con denuedo. Paso al versículo 16, dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Estaban hablando ahí los gobernadores y fariseos, dice, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este hombre.
y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y vamos al 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, Pedro y Juan, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, oigan esto, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, me fascina, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Quiero que vayan guardando en su corazón todo esto como estaban orando aquí alrededor de los apóstoles. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Espero que hayan guardado muchas cosas y este es un pasaje, mire, para meditar no la próxima semana, hoy mismo, cuando salga de aquí, esta noche. Usted y yo como Pedro necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. A veces creemos que no podemos hablar, que no sabemos qué decir, pero es que no somos usted y yo, es el Espíritu Santo en nosotros. Claro, necesitamos tener un depósito, que es la palabra de Dios, pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, vamos a hablar con ese denuedo que los demás van a reconocer. ¿Y por qué? Porque no es para darnos gloria a nosotros mismos, es porque como hizo Pedro, le estaba dando la gloria al Señor, y entonces Dios va a respaldar con señales, prodigios y milagros. Y él habla y habla predicando con denuedo quién era el Señor, ¿verdad? ¿Qué quieren? Intimidarlos, hacerlos, la orden era, no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu, hermanos, para los tiempos que vienen, es como dice la palabra, que se entregarán los unos a los otros, que negaremos el nombre del Señor, que nos apartaremos por temor. O sea, para los tiempos que vienen necesitamos estar llenos del Espíritu, porque las cosas que estamos viviendo, los padecimientos de hoy, las pruebas, van a obrar para bien, porque estamos llamados de parte del Señor. Ya nos llamó, nos salvó, nos justificó, ahora nos está conformando a la imagen de su Hijo y nos está preparando. Miren, querían amenazarlos, pero ¿qué dijeron ellos? Llenos del Espíritu Santo, juzguen. En otra versión dice, si me es propicio obedecer a Dios, a los hombres antes que a Dios. No, primero es obedecer a Dios. Si nosotros no tenemos esa convicción, ese vivir en el Espíritu, en un momento vamos a simplemente o a ceder, a tolerar o a callar, para no desagradar a nadie más, ¿no? Con respeto. Nosotros tenemos que tener el valor, y eso no va a pasar si no estamos llenos del Espíritu Santo, de testificar del Señor y decir la verdad en amor de quién es Cristo y qué le agrada al Señor y qué le desagrada. Y dice, no podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto. Usted y yo no podemos callar y dejar de decir lo que hemos oído y visto. No podemos, nos será contado por pecado, no podemos callarnos. Nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando hacemos lo malo, cuando pecamos, pero lo apagamos y dejamos de hacer lo bueno. Porque el Espíritu Santo, iglesia, está apagado en medio de la iglesia hoy día, porque hemos dejado de hacer lo bueno, porque no estamos diciendo lo que hemos oído y visto.
preferimos callarlo, preferimos ser de la secreta. Y no, nunca ha sido el modelo de la iglesia de Dios. Nadie sabe la secreta, nadie sabe que somos cristianos. Ese no es el modelo del Señor. Y dice que cuando les cuentan, cuando son liberados, ellos van y dan testimonio. Y miren, o sea, no solo ellos estaban llenos del Espíritu Santo, era una iglesia avivada. Los que estaban orando por ellos, ¿cómo oran? Dice que unánimes, o sea, en un mismo espíritu, alzaron su voz y empiezan a orar, ¿cómo? Diciendo esta verdad tan preciosa que nos tenemos que llevar el día de hoy: Señor soberano. O sea, ellos reconocieron en las prisiones de Pedro y de Juan, mire que dicen, cuando Pedro testifica de la obra de Cristo, dice, todo lo que tú de antemano, o sea, al Padre, habías preparado y determinado que se hiciera. O sea, ellos reconocieron que todo lo que había sucedido con el Señor, Dios, el Señor soberano, lo había preparado y predeterminado. Y como confiaban en la soberanía de Dios, le dicen que le conceda a ellos predicar con denuedo. ¿Y no fue así? O sea, el denuedo de unos hombres que eran tan sencillos y con poca instrucción. ¿Pero por qué? Porque era el poder del Espíritu Santo el que estaba testificando de Cristo por ellos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que señales, prodigios, milagros le seguían a su predicación. Pero lo más hermoso, dice que el lugar tembló. Si hoy cantábamos al final y orábamos, quiero más, o sea, yo quiero esto, iglesia, ¿ustedes lo quieren? Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, avivados, llenos, saturados de la presencia del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y el lugar en el que estaban congregados tembló, se sacudió. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios desciende, las cosas no pueden ser iguales. Porque si el Espíritu Santo nosotros de verdad le vamos a permitir, a darle la libertad, a que nos avive, nos vivifique, nosotros vamos a ver vidas cambiadas. Y no solo las nuestras. Recuerden que todo lo que hemos visto aquí, la vida de José, el Señor, su vida, impactó a muchos, porque el propósito en nosotros afecta a todos los demás. Iglesia, somos llamados a caminar en el Espíritu para ver todo esto que hemos hablado hoy. Somos llamados a despertarnos, a darle libertad al Espíritu Santo. No podemos seguir dormidos. Recuerden, si nosotros nos seguimos durmiendo, le estamos preparando la tumba a la siguiente generación. ¿Quién los va a levantar? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién les predicará? Si no hay quien les predique, ¿quién les va a dar un ejemplo? Mire, yo veo a Juliana y a Tommy tan chiquiticos y van a comer y cierran los ojitos y oran. Hoy nos contaban Fabián y Tatis, los niños si se van a acostar sin orar, ellos empiezan, Dani en su media lengua, gracias por mi papá. O sea, eso es lo que nosotros le estamos dejando: vida en Cristo, la fe, unos padres llenos del Espíritu Santo, unos padres determinados a obedecer y agradar a Dios con luchas, pero ellos van a ver que en medio de esas luchas nosotros siempre vamos a la fuente, nos arrodillamos, nos postramos, pedimos perdón, y ellos ven en nosotros que el Espíritu Santo nos está transformando. Pero también puede ver uno en otros hogares, tristemente, cómo se desmoronan las familias a causa de que lo que están dejando los padres es muerte espiritual. Quizás grandes